Una madre encuentra a su hija llorando por no querer volver a la iglesia. Sospechando algo, decide seguirla, y lo que ve la deja en shock. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. En el bullicioso barrio de Chamberí, Madrid, donde los edificios modernos se entrelazan con la arquitectura clásica española, Ainara Larrazábal caminaba con paso firme por las calles empedradas, sosteniendo la pequeña mano de su hija Lucía. El sol de la tarde bañaba las fachadas de los edificios mientras se dirigían hacia el prestigioso Colegio San Rafael, donde Ainara había conseguido un puesto como profesora sustituta de literatura. El colegio, un imponente edificio neogótico del siglo XIX, se alzaba majestuoso entre las calles estrechas del barrio. Sus muros de piedra gris guardaban siglos de historia y tradición católica, y sus amplios ventanales emplomados filtraban la luz, creando patrones místicos en los pasillos de mármol. Para Ainara, conseguir trabajo allí había sido un golpe de suerte después de su traslado desde Barcelona, donde había dejado atrás una vida complicada y un matrimonio fallido. «Mamá, ¿hoy también tengo que quedarme para las actividades especiales?», preguntó Lucía, ajustando su uniforme azul marino mientras subían las escaleras del colegio. Sus ojos grandes y oscuros, heredados de su madre, mostraban una sombra de inquietud que Ainara no había notado antes. «Sí, cariño. El padre Ignacio insiste en que es importante para tu formación espiritual», respondió Ainara, aunque algo en su interior le decía que debía prestar más atención a esa inquietud en la mirada de su hija. El padre Ignacio Herranz, director espiritual del colegio, había sido especialmente insistente en que Lucía participara en las actividades extracurriculares que él personalmente supervisaba. El padre Ignacio era una figura respetada en toda la comunidad educativa de Madrid. Su porte distinguido y su manera suave de hablar inspiraban confianza inmediata en padres y alumnos por igual. Desde que Ainara y Lucía llegaron al colegio 3 meses atrás, se había mostrado especialmente atento con ellas, ayudándolas a integrarse en la comunidad escolar y ofreciendo apoyo espiritual que, según él, era fundamental para una familia monoparental. En la sala de profesores, Ainara encontró a Macarena Bustamante, profesora de matemáticas y madre de Diego, un compañero de clase de Lucía. Macarena le dirigió una mirada cómplice mientras preparaba sus materiales para la primera clase del día. «¿Has notado algo extraño en Lucía últimamente?», preguntó Macarena en voz baja, acercándose a la mesa de Ainara. «Diego está diferente desde que empezó a asistir a las sesiones especiales con el padre Ignacio. Apenas habla en casa, y anoche lo encontré llorando en su habitación, pero se negó a decirme por qué». Ainara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Macarena resonaban con sus propias preocupaciones sobre los cambios en el comportamiento de Lucía. Su hija, normalmente alegre y parlanchina, se había vuelto más reservada en las últimas semanas. Además, había empezado a dormir con la luz encendida, algo que nunca antes había necesitado. «La semana pasada», continuó Ainara en susurros, «encontré un escapulario extraño entre sus cosas. No es como los tradicionales que conocemos. Este tiene símbolos que no reconozco», y Lucía se puso muy nerviosa cuando le pregunté al respecto. Dijo que el padre Ignacio les había pedido que no hablaran de ello con nadie, ni siquiera con sus padres. El sonido de pasos en el pasillo interrumpió su conversación. El hermano Rodrigo Mendieta, mano derecha del padre Ignacio, apareció en la puerta de la sala de profesores. Su figura delgada y su mirada penetrante siempre habían inquietado a Ainara, pero ahora, con las nuevas preocupaciones rondando su mente, su presencia le resultaba aún más perturbadora. «Buenos días, señoras», saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El padre Ignacio solicita verla en su despacho durante el recreo, señora Larrazábal. Quiere discutir sobre el progreso de Lucía en las actividades especiales». Ainara asintió, manteniendo una expresión neutral mientras el hermano Rodrigo se alejaba por el pasillo. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol, creando un eco que parecía permanecer en el aire mucho después de que hubiera desaparecido. «Ten cuidado, Ainara», susurró Macarena, apretando suavemente su brazo.
Hay algo en todo esto que no me gusta. Diego mencionó algo sobre una sala especial en el sótano del colegio donde realizan estas actividades. Dice que allí tienen que hacer pruebas de fe, pero se niega a dar más detalles. El timbre sonó, marcando el inicio de las clases. Mientras los pasillos se llenaban del bullicio de los estudiantes, Ainara permaneció un momento más en su asiento, su mente procesando la información. La prestigiosa fachada del Colegio San Rafael comenzaba a mostrar grietas y detrás de ellas algo oscuro parecía acechar. Durante su clase de literatura, mientras explicaba Don Quijote a sus alumnos de secundaria, Ainara no podía dejar de pensar en lo que ocurriría en su reunión con el padre Ignacio. Por la ventana del aula podía ver el patio donde los niños más pequeños, incluida Lucía, tenían clase de educación física. Su hija parecía distante, separada del grupo, y esa imagen solo intensificó su preocupación. La mañana avanzaba lentamente, cada minuto acercándola más a esa reunión que, presentía, podría revelar más de lo que el padre Ignacio pretendía. Entre las páginas de historia y literatura que enseñaba, Ainara comenzaba a vislumbrar una historia diferente, una que se desarrollaba en los pasillos y sótanos del antiguo colegio y que amenazaba con cambiar sus vidas para siempre. El reloj de la torre del colegio marcó las 11:30, y el patio se llenó del bullicio de los niños durante el recreo. Ainara caminaba por los pasillos hacia el despacho del padre Ignacio, sus pasos resonando en el mármol pulido. El ala administrativa del colegio siempre había tenido un aire diferente, más solemne, con sus paredes revestidas de madera oscura y los retratos de antiguos directores observando silenciosamente desde sus marcos dorados. Antes de llegar al despacho, se detuvo frente a una de las ventanas que daban al patio. Desde allí podía ver a Lucía sentada sola en un banco, jugando distraídamente con el escapulario que colgaba de su cuello. No era el tradicional escapulario marrón del Carmen que Ainara recordaba de su propia infancia, sino uno diferente, de un material que parecía metálico, con símbolos grabados que no correspondían a ninguna iconografía católica que ella conociera. El hermano Rodrigo apareció silenciosamente a su lado, sobresaltándola. «El padre Ignacio la está esperando», anunció con su característico tono monótono. Ainara no pudo evitar notar cómo sus ojos se desviaban hacia el patio, específicamente hacia Lucía, con una intensidad inquietante. El despacho del padre Ignacio era una sala espaciosa, dominada por una imponente biblioteca y un escritorio de caoba maciza. El aroma a incienso y madera antigua impregnaba el ambiente. El sacerdote, un hombre de unos 50 años con pelo entrecano y gafas de montura dorada, se levantó para recibirla con una sonrisa que pretendía ser paternal. «Ah, Ainara, gracias por venir», dijo, gesticulando hacia una silla frente a su escritorio. «¿Cómo se está adaptando al colegio? ¿Y la pequeña Lucía?» «Nos adaptamos bien, padre», respondió Ainara, manteniendo un tono neutral mientras se sentaba. «Aunque últimamente noto a Lucía algo... está diferente». El padre Ignacio entrelazó sus dedos sobre el escritorio. «Las niñas de su edad atraviesan muchos cambios, especialmente cuando han vivido situaciones familiares complejas», comentó, con un énfasis sutil en la última palabra que hizo que Ainara se tensara. «Me preocupan especialmente las actividades especiales que realizan», continuó Ainara, decidida a no dejarse intimidar. «Lucía no quiere hablar de ellas y ese nuevo escapulario...» «Ah, los escapularios», interrumpió el padre Ignacio, su sonrisa volviéndose más tensa. «Son un símbolo especial de nuestro programa de formación espiritual. Los símbolos que ve en ellos son antiguos. Representan las virtudes que intentamos inculcar en los niños: obediencia, discreción, lealtad». «¿Y por qué el secretismo?», preguntó Ainara, notando cómo la expresión del sacerdote se ensombrecía momentáneamente. «¿Por qué los niños no pueden hablar de estas actividades con sus padres?». El padre Ignacio se levantó lentamente, caminando hacia la ventana. «El mundo moderno ha perdido el sentido del misterio sagrado, Ainara. Estas actividades especiales son parte de una tradición antigua que requiere cierta discreción para mantener su eficacia espiritual». En ese momento, un grito ahogado llegó desde el patio. Ainara se levantó de un salto, reconociendo la voz de Lucía.
A través de la ventana, vio a su hija siendo conducida por el hermano Rodrigo hacia una puerta lateral del edificio, mientras Diego, el hijo de Macarena, observaba la escena con una expresión de terror. «Es hora de la sesión especial de Lucía», explicó el padre Ignacio con una calma que resultaba perturbadora. «El hermano Rodrigo se encarga de llevar a los niños a la sala de formación. Quiero estar presente en esas sesiones», exigió Ainara, su voz temblando ligeramente. El padre Ignacio negó con la cabeza. «Me temo que eso no es posible. La presencia de los padres podría interferir con el proceso. Confíe en nosotros, Ainara. Todo lo que hacemos es por el bien de los niños». Cuando Ainara salió del despacho, sus piernas temblaban. En el pasillo se encontró con Macarena, quien la esperaba con expresión preocupada. «Diego me contó algo más sobre las sesiones», susurró Macarena, mirando nerviosamente a su alrededor. «Dice que les hacen repetir oraciones extrañas y que el hermano Rodrigo toma notas sobre su comportamiento. Algunos niños han regresado llorando». Ainara sintió que su corazón se aceleraba. «Tenemos que averiguar qué está pasando en esa sala», dijo en voz baja. «¿Sabes dónde está exactamente?» «En el sótano, cerca de la antigua capilla», respondió Macarena. «Hay una puerta con un símbolo similar al de los escapularios. Diego dice que pueden oírse cánticos extraños proviniendo de allí, incluso durante la noche». El timbre sonó, marcando el fin del recreo. Ainara y Macarena se separaron, cada una dirigiéndose a sus respectivas clases, pero con un plan formándose silenciosamente entre ellas. Esa noche, después de que el colegio se vaciara, volverían para descubrir qué secretos ocultaba la misteriosa sala del sótano. Mientras caminaba hacia su clase, Ainara no podía dejar de pensar en la expresión de Lucía mientras era conducida por el hermano Rodrigo. La imagen de su hija, normalmente tan vivaz y alegre, convertida en una figura silenciosa y temerosa, le provocaba un dolor físico en el pecho. Algo siniestro se ocultaba tras la fachada respetable del Colegio San Rafael, y estaba decidida a descubrir qué era, sin importar el costo. Las sombras se alargaban en los pasillos del Colegio San Rafael, mientras el sol de Madrid se ponía tras los edificios del barrio de Chamberí. Ainara había pasado el resto de la tarde en un estado de ansiedad apenas contenida, dividiendo su atención entre sus clases y el reloj que avanzaba con exasperante lentitud. Cuando finalmente sonó el timbre de salida, se encontró con Macarena en el estacionamiento del colegio. «He conseguido una copia de la llave del sótano», susurró Macarena, mostrando discretamente una llave antigua de bronce. La secretaria del colegio, doña Carmen, también está preocupada. Dice que ha escuchado sonidos extraños durante las noches de los martes y jueves, precisamente cuando se supone que no debe haber nadie en el edificio. Ainara había dejado a Lucía con su vecina, doña Mercedes, una anciana amable que vivía en el piso de abajo de su edificio, en la calle Fuencarral. La excusa de una reunión de profesores había sido suficiente, aunque el comportamiento de Lucía durante la despedida había intensificado su preocupación. «Mamá, no vayas al colegio esta noche», había suplicado Lucía, aferrándose a su falda con una intensidad inusual. «El hermano Rodrigo dice que las personas curiosas reciben un castigo especial». Ahora, mientras esperaban en el coche de Macarena a que oscureciera completamente, Ainara recordaba las palabras de su hija con un escalofrío. El edificio del colegio proyectaba una silueta amenazadora contra el cielo nocturno de Madrid. Sus gárgolas góticas parecían observarlas con ojos acusadores. «Diego me contó algo más», murmuró Macarena, rompiendo el tenso silencio. «Dice que durante las sesiones especiales, el padre Ignacio usa una especie de péndulo mientras recitan oraciones en un idioma que no es latín. Algunos niños han empezado a tener pesadillas recurrentes sobre una figura oscura que los observa desde las esquinas de sus habitaciones. A las 9 de la noche, cuando las últimas luces del personal de limpieza se apagaron, decidieron actuar. El sonido de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos mientras se dirigían hacia la entrada del sótano, iluminadas únicamente por la luz de sus teléfonos móviles. La puerta del sótano estaba marcada con el mismo símbolo extraño que aparecía en los escapularios.
Macarena insertó la llave con manos temblorosas y el cerrojo se dio con un chasquido que pareció extraordinariamente fuerte en el silencio sepulcral. El aire en el sótano era denso y húmedo, con un olor acre que recordaba a incienso rancio y cera quemada. Las paredes de piedra estaban cubiertas de símbolos similares a los de los escapularios, dibujados con lo que parecía ser tiza roja. En el centro de la sala principal encontraron un círculo dibujado en el suelo, rodeado de velas negras a medio consumir. «Mira esto», llamó Macarena, alumbrando un estante repleto de cuadernos. Al abrirlos, descubrieron páginas y páginas de anotaciones detalladas sobre cada niño que participaba en las sesiones especiales. Las notas incluían detalles inquietantes sobre sus miedos, sus secretos familiares y algo llamado nivel de susceptibilidad. Ainara encontró el cuaderno correspondiente a Lucía y sintió que su sangre se helaba al leer las anotaciones. Sujeto altamente receptivo, vínculos familiares fuertes, necesita mayor condicionamiento. La madre representa un obstáculo potencial para el proceso. Un ruido repentino las sobresaltó, pasos en el piso superior. Se apresuraron a apagar las luces de sus móviles y se ocultaron detrás de una antigua estantería. Los pasos se acercaban a la escalera del sótano. Las madres curiosas deberían saber que la curiosidad tiene un precio, resonó la voz del hermano Rodrigo desde lo alto de la escalera. La puerta del sótano se abrió lentamente, proyectando una franja de luz amarillenta sobre el suelo de piedra. Ainara y Macarena contuvieron la respiración, presionándose contra la pared fría. El eco de los pasos del hermano Rodrigo resonaba cada vez más cerca, mientras el olor a incienso se intensificaba. En la penumbra, pudieron distinguir su silueta delgada moviéndose por la sala, como una sombra más entre las sombras. «Sé que están aquí», continuó el hermano Rodrigo, su voz extrañamente tranquila. «El padre Ignacio estará muy decepcionado. Tendremos que tomar medidas especiales con Lucía y Diego. Es una lástima. Estaban progresando tan bien». Las palabras actuaron como un catalizador en Ainara. La amenaza velada hacia su hija despertó en ella una furia protectora que superaba cualquier miedo. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, Macarena le apretó el brazo con fuerza, señalando hacia una segunda salida que apenas se distinguía entre las sombras, una antigua puerta de servicio que, según los planos del edificio que habían estudiado, conducía al patio trasero. El corazón de Ainara latía con tanta fuerza que temía que el sonido la delatara mientras ella y Macarena se deslizaban silenciosamente hacia la puerta de servicio. El hermano Rodrigo continuaba su metódica búsqueda en la sala principal, sus pasos marcando un ritmo siniestro en la oscuridad del sótano. Con un cuidado extremo, Macarena empujó la antigua puerta, que se abrió con un chirrido apenas audible. El aire fresco de la noche madrileña las recibió como una bendición mientras emergían en el patio trasero del colegio. Sin detenerse a mirar atrás, corrieron hasta alcanzar la calle Arapiles, donde el bullicio nocturno del barrio las envolvió como un manto protector. «Tenemos que hacer algo», jadeó Macarena cuando finalmente se detuvieron en la plaza de Olavide, sus palabras entrecortadas por la carrera y el miedo. «Las notas que vimos están manipulando sistemáticamente a los niños». Ainara asintió, su mente procesando frenéticamente todo lo que habían descubierto. Los símbolos en las paredes, los cuadernos con anotaciones detalladas, las amenazas del hermano Rodrigo, todo formaba un patrón perturbador que necesitaban descifrar antes de que fuera tarde. «Necesitamos ayuda», decidió Ainara, «pero no podemos confiar en cualquiera. El padre Ignacio tiene demasiada influencia en el barrio». En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de doña Mercedes. «Lucía está muy inquieta. No para de repetir que algo malo va a pasar. Deberías volver pronto». Mientras Ainara leía el mensaje, Macarena recibió una llamada de su marido. La expresión de su rostro se transformó en una máscara de terror mientras escuchaba. «Diego ha desaparecido de su habitación», susurró al colgar. La ventana estaba abierta. Sin necesidad de palabras, ambas mujeres corrieron hacia el edificio de Ainara. Al llegar al apartamento, encontraron a doña Mercedes en un estado de agitación extrema. «Lucía también ha desaparecido»,
anunció con voz temblorosa. Fui al baño solo un momento y cuando regresé, sobre la cama de Lucía, encontraron una nota escrita con una caligrafía que no era la de su hija. Las ovejas descarriadas deben ser guiadas de vuelta al rebaño. Vengan solas a la capilla a medianoche. No podemos ir a la policía, razonó Macarena, su voz apenas un susurro. No sin pruebas concretas. Y mientras investiguen, nuestros hijos estarán en manos de esos. Tengo una idea, interrumpió Ainara, recordando algo que había visto en el sótano. Entre los cuadernos había uno diferente, con el sello del Arzobispado de Madrid. Creo que el padre Ignacio y el hermano Rodrigo están actuando sin autorización de la iglesia. Están usando los símbolos y rituales para sus propios fines. Mientras hablaba, Ainara comenzó a buscar en su teléfono. Mi prima trabaja en el periódico El País. Ella conoce a alguien en el arzobispado. Si podemos conseguir que investiguen oficialmente. El reloj marcaba las 23:15 cuando el plan comenzó a tomar forma. Doña Mercedes, que resultó tener más recursos de los que aparentaba, hizo algunas llamadas a antiguos contactos de sus días como secretaria en el arzobispado. Macarena, mientras tanto, recuperó las fotografías que había logrado tomar de los cuadernos antes de ser interrumpidas. Hay algo más, añadió Ainara, recordando un detalle crucial. En el cuaderno principal había referencias a otros colegios. Esto es más grande de lo que pensábamos. Han estado trasladando su operación de un centro a otro cuando las sospechas aumentaban. A las 23:45, un coche negro se detuvo frente al edificio. Del vehículo descendió un hombre de aspecto serio que se presentó como el padre Alberto Ruiz, enviado directamente por el arzobispo para investigar las irregularidades reportadas en el Colegio San Rafael. Tenemos que actuar con prudencia, advirtió el padre Alberto mientras se dirigían al colegio. Si lo que sospechan es cierto, no estamos tratando solo con un caso de manipulación psicológica, sino con algo mucho más grave. Los símbolos que describen no son de ningún ritual católico autorizado. Mientras se acercaban al colegio, las luces de la capilla brillaban en la oscuridad como ojos amarillentos. Desde el interior se podía escuchar un canto monótono que helaba la sangre. El padre Alberto se persignó antes de hacer una llamada silenciosa. En cuestión de minutos, varias figuras emergieron de las sombras, policías de paisano que habían estado esperando su señal. La antigua capilla del Colegio San Rafael se alzaba ante ellos como una bestia dormida en la noche madrileña. Los vitrales góticos reflejaban la luz interior, creando patrones inquietantes en el pavimento del patio. El padre Alberto, Ainara y Macarena se acercaron sigilosamente, mientras los agentes de policía tomaban posiciones estratégicas alrededor del edificio. «Recuerden», susurró el padre Alberto, «necesitamos evidencia concreta antes de intervenir. Si realmente están realizando rituales no autorizados con menores, debemos documentarlo todo». A través de las puertas de madera tallada, el canto monótono se hacía más claro. Ainara reconoció la voz del padre Ignacio, pero las palabras que pronunciaba no eran latín ni ningún otro idioma que pudiera identificar. El sonido hacía que el escapulario que había tomado del sótano vibrara sutilmente contra su pecho, donde lo había guardado como evidencia. Con extrema precaución, el padre Alberto abrió una pequeña puerta lateral que conducía a la sacristía. El olor a incienso era más fuerte aquí, mezclado con un aroma dulzón y extraño que provocaba mareos. A través de una puerta entreabierta, podían ver parcialmente el interior de la capilla. La escena que presenciaron hizo que Ainara tuviera que contener un grito. Los bancos habían sido apartados hacia las paredes, y en el centro de la nave se había dibujado un elaborado círculo con los mismos símbolos que habían visto en el sótano. Velas negras marcaban los puntos cardinales, y en el centro, el padre Ignacio, vestido con una túnica negra en lugar de su habitual sotana, sostenía un péndulo sobre un grupo de niños sentados en el suelo. Lucía y Diego estaban entre ellos, sus rostros extrañamente serenos, casi vacíos de expresión. Cada niño llevaba uno de los misteriosos escapularios que brillaban tenuemente a la luz de las velas. El hermano Rodrigo caminaba alrededor del círculo, esparciendo un polvo oscuro
mientras murmuraba lo que parecían ser respuestas al canto del padre Ignacio. «Por el amor de Dios», murmuró el padre Alberto, su rostro pálido. «Esto es peor de lo que imaginábamos. Están usando una forma corrupta de hipnosis ritual mezclada con elementos de control mental. He visto casos similares en otros países, pero nunca pensé». Macarena sacó su teléfono y comenzó a grabar discretamente la escena. En ese momento, uno de los niños comenzó a llorar suavemente y el hermano Rodrigo se acercó a él con un movimiento amenazador. «Silencio», siseó el hermano Rodrigo. «El ritual de vinculación debe completarse esta noche. Una vez que sus mentes estén perfectamente sintonizadas, serán los primeros de una nueva generación de siervos perfectamente obedientes». El padre Ignacio levantó la voz, el péndulo moviéndose más rápidamente. «Sus mentes jóvenes son el terreno más fértil para nuestra influencia. A través de ellos construiremos una red de devotos que se extenderá por toda España. Los padres entregarán voluntariamente a sus hijos a nuestra guía cuando vean lo perfectamente disciplinados que se vuelven». Ainara sintió que su sangre hervía al escuchar estas palabras. Su instinto maternal luchaba contra la necesidad de mantener la cautela. Junto a ella, Macarena temblaba de rabia contenida mientras continuaba grabando. «Ya tenemos suficiente», susurró el padre Alberto, haciendo una señal a los agentes a través de su teléfono. Pero antes de que pudieran actuar, el hermano Rodrigo se detuvo abruptamente y olfateó el aire como un animal. Sus ojos se dirigieron directamente hacia la puerta de la sacristía. «Padre», llamó con voz tensa, «tenemos visitantes». El padre Ignacio no interrumpió su canto, pero hizo un gesto con la mano. El hermano Rodrigo se dirigió hacia la sacristía con pasos decididos. En ese momento, Lucía pareció despertar momentáneamente de su trance, y sus ojos se encontraron con los de su madre a través de la puerta entreabierta. «¡Mamá!», gritó Lucía, su voz rompiendo el hechizo del canto. Otros niños comenzaron a agitarse, como si el grito de Lucía hubiera agrietado la superficie de su trance. El caos se desató en segundos. El padre Alberto empujó la puerta con todas sus fuerzas, golpeando al hermano Rodrigo que se acercaba. Los agentes de policía irrumpieron por todas las entradas de la capilla, sus voces resonando con autoridad en el espacio sagrado. «Todo el mundo quieto. Policía Nacional». El padre Ignacio soltó el péndulo, que se estrelló contra el suelo de mármol con un sonido metálico. Los niños, liberados del influjo del ritual interrumpido, comenzaron a llorar y gritar, creando una cacofonía que contrastaba brutalmente con el anterior canto hipnótico. Pero mientras los agentes avanzaban, el hermano Rodrigo se recuperó del golpe y extrajo algo de su túnica, un pequeño control remoto. Con una sonrisa torcida, presionó un botón. Instantáneamente, todos los escapularios comenzaron a emitir un zumbido agudo y los niños que los llevaban se quedaron completamente inmóviles, sus ojos vidriosos y vacíos. El zumbido de los escapularios resonaba en la capilla como un enjambre de insectos metálicos. Ainara observó con horror cómo Lucía y los demás niños permanecían inmóviles, sus miradas perdidas en el vacío. El padre Ignacio aprovechó la confusión para moverse rápidamente hacia el altar, donde comenzó a manipular algo detrás del retablo. «¡Los escapularios!», gritó el padre Alberto, su voz mezclándose con el caos. «Son dispositivos electrónicos disfrazados. Hay que quitárselos». Macarena fue la primera en reaccionar, corriendo hacia Diego. Pero cuando intentó tocar el escapulario, una pequeña descarga eléctrica la hizo retroceder. «Están protegidos», exclamó, sacudiendo su mano entumecida. El hermano Rodrigo soltó una risa seca. «Tecnología y fe, una combinación perfecta. Los escapularios emiten frecuencias que afectan directamente al sistema nervioso. Meses de condicionamiento han hecho que sus mentes jóvenes sean perfectamente receptivas». Ainara recordó entonces el escapulario que había encontrado en el sótano y que aún llevaba consigo. Lo sacó rápidamente y lo examinó bajo la luz parpadeante de las velas. Los símbolos que había confundido con iconografía religiosa eran en realidad circuitos impresos con un diseño engañosamente ornamental. «Doña Carmen», llamó repentinamente,
recordando algo crucial. La secretaria mencionó que el padre Ignacio recibía paquetes regularmente de una empresa de electrónica en Valencia. Uno de los agentes de policía, que resultó ser especialista en tecnología, se acercó rápidamente. Los dispositivos deben tener una frecuencia principal de control. Si encontramos el emisor principal, un ruido metálico interrumpió sus palabras. El retablo del altar se había deslizado hacia un lado, revelando un pasaje oculto. El padre Ignacio emergió sosteniendo un maletín metálico con luces parpadeantes. «No lo entienden», declaró con voz serena mientras retrocedía hacia el pasaje. «El mundo moderno necesita una nueva forma de fe, una que combine la tradición con el poder de la tecnología. Estos niños serían los primeros de una nueva generación de fieles, sus mentes perfectamente sintonizadas con nuestra guía». «Es una locura», exclamó el padre Alberto. «Está pervirtiendo todo lo que la fe representa. La verdadera espiritualidad no se impone mediante el control mental». Mientras el enfrentamiento se desarrollaba en el altar, Ainara notó algo en el escapulario que sostenía. Un pequeño puerto USB, cuidadosamente camuflado entre los grabados. Una idea surgió en su mente. «Macarena», llamó a su amiga. «¿Tienes aún el pendrive con las fotos del sótano?». Comprendiendo instantáneamente, Macarena extrajo el pendrive de su bolso y se lo lanzó a Ainara. Con manos temblorosas, Ainara conectó el dispositivo al escapulario. Las luces del pequeño aparato parpadearon erráticamente. El efecto fue inmediato. El escapulario en sus manos comenzó a emitir una señal discordante que interfería con el zumbido de los otros dispositivos. Los niños empezaron a parpadear y moverse, como despertando de un sueño profundo. «¡No!», rugió el hermano Rodrigo, abalanzándose hacia ella. Pero varios agentes lo interceptaron, reduciéndolo contra el suelo de mármol. El padre Ignacio, viendo su plan desmoronarse, intentó huir por el pasaje secreto, pero se encontró bloqueado por más agentes que habían rodeado el edificio. El maletín de control cayó de sus manos apagándose al golpear el suelo. Uno a uno, los escapularios dejaron de funcionar. Los niños, liberados de su influencia, comenzaron a llorar y buscar a sus padres. Lucía corrió hacia Ainara, arrojándose en sus brazos con sollozos entrecortados. «Mamá, era como estar atrapada en una pesadilla», susurró Lucía entre lágrimas. «Podía ver y oír todo, pero no podía moverme ni hablar. El padre Ignacio decía que era por nuestro bien, que nos estaba haciendo más fuertes». Mientras los agentes esposaban al padre Ignacio y al hermano Rodrigo, el padre Alberto comenzó a examinar el maletín de control y los escapularios confiscados. «Esto es solo la punta del iceberg», murmuró. Mencionaron otros colegios, una red más amplia. Macarena, que abrazaba a Diego con fuerza, sacó su teléfono. «Tengo todo grabado. Cada confesión, cada detalle». Se acabó su red de manipulación. Los técnicos de la policía científica comenzaron a llegar fotografiando y catalogando cada evidencia. El padre Alberto coordinaba con otros representantes del arzobispado que habían sido alertados, mientras los padres de los demás niños afectados llegaban en un flujo constante, alertados por la policía. El sol comenzaba a asomar sobre los tejados de Madrid cuando los últimos policías abandonaron el colegio San Rafael. La capilla, ahora acordonada como escena de investigación, parecía más pequeña y menos amenazante bajo la luz del amanecer. En la cafetería del colegio, convertida temporalmente en centro de atención para las familias afectadas, Ainara sostenía una taza de café mientras observaba a Lucía, quien dormía exhausta en una silla cercana. Los análisis preliminares de los escapularios son fascinantes y perturbadores a la vez, explicaba el técnico de la policía científica a los padres reunidos. Combinaban tecnología de ondas cerebrales con sistemas de control remoto miniaturizados. Cada símbolo grabado era en realidad un circuito conductor. Macarena, que tomaba notas meticulosamente en su teléfono, levantó la mano. ¿Habrá efectos a largo plazo en los niños? Una psicóloga infantil, la doctora Isabel Mendoza, que había sido llamada para asistir en la crisis, intervino con voz tranquilizadora. Los niños son increíblemente resilientes. Aunque han pasado por una experiencia traumática,
El hecho de que estuvieran conscientes durante el control significa que pueden procesar lo sucedido como algo externo a ellos, no como una parte de su identidad. Ainara observó cómo Diego, sentado junto a su madre, dibujaba en un cuaderno. Sus trazos, aunque todavía temblorosos, mostraban un colorido que había estado ausente en sus dibujos durante los últimos meses. Era como si un velo oscuro se hubiera levantado de su creatividad. Lo que me preocupa, continuó la doctora Mendoza, es el aspecto emocional. El padre Ignacio y el hermano Rodrigo aprovecharon la natural inclinación de los niños a confiar en las figuras de autoridad. Necesitaremos trabajar en reconstruir esa confianza de manera saludable. En ese momento, doña Carmen, la secretaria del colegio, entró en la cafetería con una caja de archivos. Encontré más documentos en la oficina del padre Ignacio, anunció. Hay correspondencia con otros colegios en Valencia, Sevilla y Barcelona. Parece que estaban planeando expandir su experimento. El padre Alberto, que había estado coordinando con el arzobispado toda la noche, se acercó al grupo. El arzobispo está conmocionado. Han ordenado una investigación completa en todas las instituciones educativas católicas de España. No podemos permitir que algo así vuelva a suceder. Lucía se removió en su silla, abriendo los ojos lentamente. Al ver a su madre, sonrió débilmente. «Mamá, tuve un sueño bonito por primera vez en mucho tiempo», susurró. Ainara abrazó a su hija, sintiendo cómo el pequeño cuerpo de Lucía se relajaba en sus brazos. «¿Qué soñaste, cariño?» «Soñé que estábamos en el Parque del Retiro, dando de comer a los patos, como antes. Y no tenía miedo. El hombre de las sombras ya no estaba en mi cabeza». Las palabras de Lucía provocaron que otras madres se acercaran, compartiendo las experiencias de sus propios hijos. Una red de apoyo comenzaba a formarse naturalmente entre las familias afectadas. Macarena, que había estado revisando los archivos con doña Carmen, llamó la atención de todos. «Hay algo más», dijo, sosteniendo una carpeta. El padre Ignacio llevaba un diario. Escribió sobre sus motivaciones, sus planes. Parece que realmente creía estar creando una nueva forma de educación religiosa, una que garantizara la perfecta obediencia mediante el control mental. Lo más aterrador, añadió el padre Alberto, es que consiguió engañar a tanta gente durante tanto tiempo. Se aprovechó de la reputación del colegio y de la confianza de la comunidad. Una madre joven, que había permanecido callada hasta entonces, se levantó. ¿Qué pasará ahora con el colegio? ¿Con la educación de nuestros hijos? El padre Alberto se ajustó las gafas antes de responder. El arzobispado ha designado un equipo de transición. El colegio permanecerá cerrado durante una semana mientras se realiza una investigación exhaustiva. Después reabrirá bajo nueva administración, con un énfasis especial en la transparencia y el bienestar emocional de los estudiantes. Ainara notó que Lucía se tensaba ligeramente ante la mención del regreso al colegio. «No tenemos que decidir nada ahora», le susurró acariciando su cabello. «Lo importante es que estamos juntas y a salvo». La doctora Mendoza comenzó a organizar grupos de apoyo, estableciendo un calendario de sesiones tanto individuales como familiares. «El trauma no se supera en un día», explicó, «pero cada paso que damos juntos nos acerca a la sanación». Mientras el sol se elevaba completamente sobre Madrid, iluminando la cafetería a través de sus grandes ventanales, Ainara observó cómo los niños, poco a poco, comenzaban a interactuar entre sí de manera más natural. Diego había compartido sus lápices de colores con Lucía, y ambos dibujaban ahora juntos, sus risas suaves mezclándose con el murmullo de las conversaciones adultas. Era el comienzo de un largo proceso de recuperación, pero en ese momento, viendo a su hija reír libremente por primera vez en meses, Ainara sintió que la pesadilla realmente había terminado. El poder del control mental había sido vencido por algo mucho más fuerte, el amor de una madre y la fuerza de una comunidad unida. La siguiente semana transcurrió como un torbellino de actividad en el barrio de Chamberí. Los medios de comunicación habían convertido la historia del Colegio San Rafael en un tema nacional, aunque gracias a la intervención del arzobispado y la policía, la identidad de los menores afectados se mantuvo protegida. El edificio del colegio, normalmente bullicioso con la actividad estudiantil,
permanecía silencioso mientras equipos de investigadores continuaban recopilando evidencias. Ainara había convertido su pequeño apartamento en la calle Fuencarral en un refugio improvisado para las familias afectadas. La sala de estar, con sus ventanas que daban a la animada calle madrileña, se había transformado en un espacio de sanación donde padres e hijos podían reunirse en un ambiente seguro. «Es fascinante ver cómo los niños procesan todo esto», comentó la doctora Mendoza durante una de las sesiones grupales. Observaba cómo Lucía y otros niños participaban en una actividad de arte-terapia, dibujando sus experiencias y temores. Están transformando su trauma en algo tangible que pueden entender y, por lo tanto, superar. Los dibujos cubrían una pared entera. Algunos mostraban los escapularios como monstruos domados. Otros representaban al padre Ignacio y al hermano Rodrigo como figuras cada vez más pequeñas y menos amenazantes. Era su forma de recuperar el control sobre su narrativa personal. Macarena, que había tomado un papel activo en la organización de las familias, llegó una tarde con noticias importantes. «La investigación se está expandiendo», anunció durante una de las reuniones. «Han encontrado conexiones con casos similares en otros países. Parece que el padre Ignacio formaba parte de una red más amplia que experimentaba con diferentes formas de control mental. Lo importante», intervino el padre Alberto, que se había convertido en un aliado invaluable para las familias, «es que su descubrimiento ha permitido desmantelar toda la operación. El Vaticano mismo ha emitido una declaración condenando estas prácticas y fortaleciendo los protocolos de supervisión en instituciones educativas religiosas. La recuperación avanzaba día a día. Los niños, liberados del influjo de los escapularios, comenzaban a recuperar sus personalidades individuales. Diego, que había estado especialmente afectado, ahora lideraba un club de dibujo improvisado con otros niños, canalizando sus experiencias a través del arte. Una tarde, mientras los niños participaban en una sesión de terapia grupal, Ainara encontró a Lucía sentada en el alféizar de la ventana de su habitación, observando la calle bulliciosa abajo. «¿En qué piensas, cariño?», preguntó, sentándose junto a ella. «Pensaba en los otros niños», respondió Lucía, sorprendiendo a su madre con la profundidad de su reflexión. «En otros colegios, en otras ciudades. Me alegro de que los hayamos detenido antes de que pudieran hacerles daño a ellos también». La respuesta de Lucía reflejaba una madurez nacida de la adversidad, pero también una esperanza que ni el trauma había podido extinguir. Era el mismo espíritu que Ainara veía crecer en todas las familias afectadas. Una determinación de transformar su experiencia en algo positivo. El arzobispado había anunciado que el Colegio San Rafael reabriría bajo una nueva administración, con un programa especial enfocado en el bienestar emocional y la autonomía de los estudiantes. Muchas familias, incluidas las de Ainara y Macarena, habían decidido dar una oportunidad a este nuevo comienzo. «Es importante no dejar que el miedo nos defina», explicó la doctora Mendoza en la última sesión grupal de la semana. «Cada vez que elegimos confiar, cada vez que damos un paso adelante, estamos reclamando nuestro poder sobre el trauma». La comunidad que se había formado a raíz de la crisis se fortalecía cada día. Los padres habían creado grupos de apoyo, organizaban actividades conjuntas y se turnaban para cuidar a los niños. Lo que había comenzado como una respuesta a la tragedia se había convertido en una red de apoyo que prometía perdurar. Una tarde, mientras el sol de Madrid comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Ainara observó a Lucía jugando en el parque con otros niños. Sus risas, libres y genuinas, eran el mejor testimonio de su recuperación. «¿Sabes qué es lo más importante que hemos aprendido de todo esto?», preguntó Macarena, sentada junto a ella en un banco del parque. «¿Qué?», respondió Ainara sin apartar la vista de los niños que jugaban. «Que la verdadera fe, el verdadero poder, no necesita control ni manipulación. Está en la capacidad de levantarnos juntos, de sanar juntos, de confiar de nuevo». Mientras observaban a sus hijos jugar bajo el cielo del atardecer madrileño, Ainara comprendió que esta no era solo una historia de supervivencia, sino de transformación, de cómo el amor, la valentía y la comunidad
podían vencer incluso las formas más oscuras de control y manipulación. El sol se ponía sobre Madrid, pero para Ainara y las familias del Colegio San Rafael era el amanecer de una nueva era, una era de esperanza, de sanación y de una fe renovada en el poder del amor y la verdad. Un mes había pasado desde los acontecimientos en el Colegio San Rafael. El otoño madrileño teñía las calles de tonos dorados y una suave brisa mecía las hojas de los árboles en el parque de Chamberí. Ainara caminaba por los pasillos del renovado colegio, ahora transformado bajo la dirección de la hermana Mercedes Domínguez, una educadora respetada con décadas de experiencia en pedagogía infantil. La transformación del colegio era notable no solo en su administración, sino en su ambiente mismo. Las paredes oscuras habían sido pintadas con colores cálidos y los antiguos símbolos religiosos habían sido reemplazados por arte creado por los propios estudiantes. Las ventanas, antes parcialmente cubiertas, ahora dejaban entrar abundante luz natural. El cambio más importante está en los niños, comentó la doctora Mendoza durante una reunión con el nuevo equipo docente. Están recuperando su capacidad de expresarse libremente, de cuestionar, de ser niños de nuevo. Lucía era un claro ejemplo de esta transformación. Esa mañana, durante la clase de arte, había creado un mural junto con otros compañeros, representando su visión del nuevo colegio. Un lugar lleno de color, música y risas. Diego, por su parte, había empezado un club de periodismo infantil, donde los estudiantes podían compartir sus historias y experiencias. Es fascinante ver cómo han convertido su trauma en creatividad, observó Macarena, quien ahora, además de profesora de matemáticas, coordinaba un programa de apoyo emocional para los estudiantes. Están aprendiendo que sus voces importan, que tienen el derecho de expresar sus sentimientos. El nuevo programa educativo, diseñado con la colaboración de psicólogos infantiles y expertos en educación, ponía énfasis en el desarrollo emocional y la autonomía de los estudiantes. Cada mañana comenzaba con un círculo de confianza, donde los niños podían expresar libremente sus preocupaciones y esperanzas. «Mamá», dijo Lucía una tarde mientras regresaban a casa, «¿sabes qué es lo mejor del nuevo colegio? Que ahora cuando tengo miedo puedo decirlo, y nadie me dice que debo guardar secretos». Estas palabras resonaron profundamente en Ainara. La transparencia y la comunicación abierta se habían convertido en pilares fundamentales de la nueva administración. Los padres eran bienvenidos a observar las clases en cualquier momento y se realizaban reuniones semanales donde toda la comunidad educativa podía expresar sus preocupaciones y sugerencias. La investigación sobre la red del padre Ignacio continuaba expandiéndose. El padre Alberto, que ahora servía como enlace entre el colegio y el arzobispado, compartió nuevos descubrimientos durante una reunión comunitaria. «Hemos encontrado evidencia de intentos similares de control en otros países», explicó. «Pero gracias a lo que descubrimos aquí, estas operaciones están siendo desmanteladas. Vuestra valentía ha protegido a innumerables niños. La comunidad que se había formado durante la crisis se había fortalecido aún más. Las familias organizaban eventos conjuntos los fines de semana, desde picnics en el retiro hasta talleres de arte-terapia. El trauma compartido se había transformado en un vínculo de solidaridad y apoyo mutuo. Una tarde, mientras supervisaba una actividad extracurricular, Ainara encontró un dibujo olvidado en el aula. Era de Diego y mostraba a todos los niños del colegio formando una cadena humana alrededor del edificio, con las palabras «Juntos somos más fuertes», escritas en colores brillantes. «Es asombroso cómo los niños pueden enseñarnos tanto sobre resiliencia», comentó la hermana Mercedes, que se había acercado silenciosamente. «Han transformado su miedo en esperanza, su dolor en creatividad». El trabajo de recuperación continuaba día a día. Algunos niños aún tenían momentos difíciles, pesadillas ocasionales o miedos repentinos, pero ahora contaban con una red de apoyo sólida. La doctora Mendoza había establecido un programa permanente de apoyo psicológico en el colegio, disponible tanto para estudiantes como para familias. «Lo más importante», explicaba la doctora en sus sesiones, «es que estamos creando un nuevo modelo de educación basado en el respeto
la comprensión y la libertad emocional, un modelo que podría servir de ejemplo para otros colegios. Macarena había comenzado a documentar todo el proceso de transformación del colegio. Su objetivo era crear una guía que pudiera ayudar a otras instituciones educativas a implementar programas similares de apoyo emocional y prevención del abuso. No podemos cambiar lo que pasó, dijo durante una reunión de profesores, pero podemos asegurarnos de que sirva para proteger a otros niños, para crear espacios educativos más seguros y nurturantes. Al final de ese día, mientras Ainara observaba a Lucía participar en una obra de teatro escolar, algo que meses antes habría sido impensable debido a su miedo, sintió una profunda gratitud. El horror que habían vivido se estaba transformando en algo positivo, en un movimiento de cambio que iba más allá de los muros del Colegio San Rafael. La obra de teatro, significativamente, trataba sobre un grupo de niños que ayudaban a otros a encontrar su voz. Mientras Lucía declamaba sus líneas con confianza, su voz clara y fuerte resonando en el auditorio, Ainara vio en los ojos de su hija un brillo que creía perdido. El brillo de la esperanza, de la alegría recuperada, de la confianza renovada en el futuro. La primavera había llegado a Madrid, trayendo consigo no solo el florecimiento de los jardines del Colegio San Rafael, sino también el florecimiento de esperanza en toda la comunidad. El colegio se preparaba para celebrar su primer festival de primavera bajo la nueva administración, un evento que simbolizaba el renacimiento y la transformación que habían experimentado. Ainara, mientras ayudaba a decorar el patio principal con guirnaldas de colores, reflexionaba sobre los cambios extraordinarios que habían ocurrido en los últimos meses. Las risas de los niños que ensayaban sus presentaciones para el festival resonaban en el aire, un sonido que ahora resultaba aún más precioso después de todo lo que habían superado. «Es increíble ver cuánto han progresado», comentó Macarena, quien se había unido a ella en la decoración. «¿Recuerdas cómo estaban hace unos meses? Ahora míralos». En efecto, la transformación era notable. Lucía, quien una vez había temido incluso entrar al edificio del colegio, ahora lideraba el coro infantil que se presentaría en el festival. Diego, por su parte, había organizado una exposición de arte donde los estudiantes mostrarían obras que representaban su viaje de sanación. La doctora Mendoza, que continuaba trabajando con las familias, había documentado el proceso de recuperación. «Lo que estamos presenciando», explicó durante una reunión preparatoria para el festival, «es un ejemplo extraordinario de resiliencia comunitaria. Cada miembro de esta comunidad ha contribuido a la sanación colectiva. El festival no solo sería una celebración, sino también una oportunidad para compartir su experiencia con otras instituciones educativas». Representantes de colegios de toda España habían sido invitados a conocer el nuevo modelo educativo que había surgido de la adversidad. «Lo que hemos creado aquí», explicó la hermana Mercedes durante una presentación a los visitantes, «es un modelo que prioriza la transparencia, el bienestar emocional y el empoderamiento de los estudiantes. Cada niño sabe que su voz importa, que sus sentimientos son válidos». El día del festival amaneció radiante. El patio del colegio se había transformado en un espacio lleno de color y vida. Puestos de artesanía mostraban las creaciones de los estudiantes, cada una contando una historia de superación. Un mural colectivo, pintado por todos los niños, dominaba una de las paredes. Mostraba un árbol cuyas ramas se entrelazaban formando la palabra esperanza en diferentes idiomas. Lucía, vestida con el uniforme del coro, se acercó a su madre antes de la presentación. «Mamá», dijo con una sonrisa, «ya no tengo miedo de cantar. Ahora sé que mi voz es importante». El momento más emotivo del festival llegó cuando los niños presentaron una obra de teatro que ellos mismos habían escrito. La historia, narrada a través de música y danza, hablaba de un grupo de amigos que descubrían que juntos podían superar cualquier oscuridad. No era una historia sobre víctimas, sino sobre héroes que encontraban su propia luz. «Este es el verdadero milagro», susurró el padre Alberto a Ainara durante la presentación. «No solo han superado el trauma, sino que lo han transformado en arte, en esperanza, en fortaleza para otros».
El programa de apoyo emocional desarrollado en el Colegio San Rafael comenzaba a ser implementado en otras instituciones. Macarena había sido invitada a dar conferencias sobre su experiencia y la doctora Mendoza estaba escribiendo un libro sobre el proceso de sanación comunitaria. Durante la ceremonia de clausura del festival, la hermana Mercedes invitó a todos los presentes a formar un círculo en el patio. Padres, estudiantes, profesores y visitantes se tomaron de las manos mientras el coro, liderado por Lucía, entonaba una canción sobre la esperanza y la renovación. Lo que ven aquí, dijo la hermana Mercedes, no es solo la historia de una escuela que superó una crisis. Es la historia de cómo el amor, la verdad y la comunidad pueden transformar el dolor en fortaleza, el miedo en esperanza. Ainara, sosteniendo las manos de Lucía y Macarena en el círculo, sintió una profunda emoción al ver cómo su pequeña comunidad se había convertido en un faro de esperanza para otros. Los escapularios que una vez habían sido instrumentos de control, ahora se exhibían en una vitrina del museo escolar, transformados en un recordatorio de que la luz siempre puede vencer a la oscuridad. Al final del día, mientras las familias comenzaban a retirarse, Lucía se detuvo frente al mural colectivo. «Mamá», dijo, señalando una pequeña figura que había pintado, «esas somos nosotras, tú y yo, y todas las personas que nos ayudaron. Somos más fuertes juntos, ¿verdad?». Ainara abrazó a su hija, observando cómo el sol del atardecer madrileño iluminaba el mural, haciendo brillar los colores con una intensidad renovada. «Sí, mi amor», respondió, «juntos somos más fuertes, y ahora podemos ayudar a otros a encontrar su propia fortaleza». El Festival de Primavera del Colegio San Rafael se convirtió en una tradición anual, un símbolo de renovación y esperanza. Pero más que eso, se convirtió en un testimonio vivo de cómo una comunidad unida puede transformar la adversidad en oportunidad. El miedo en valentía. El otoño había regresado a Madrid, marcando un año completo desde los acontecimientos que habían transformado la vida en el Colegio San Rafael. Las hojas doradas cubrían las calles de Chamberí, mientras Ainara caminaba hacia el auditorio de la Universidad Complutense, donde se celebraría un congreso internacional sobre educación y bienestar emocional infantil. El programa desarrollado en San Rafael se había convertido en un modelo de referencia para instituciones educativas en toda España y más allá de sus fronteras. Macarena, quien ahora coordinaba el programa de bienestar estudiantil, había sido invitada como ponente principal del Congreso. Es sorprendente cómo algo que comenzó como una respuesta a una crisis se ha convertido en un movimiento de transformación educativa, reflexionó Macarena mientras preparaba su presentación. El auditorio se llenaba gradualmente de educadores, psicólogos y administradores escolares de diversos países. Lucía, que ahora tenía 9 años, se había ofrecido voluntaria para participar en la presentación. Su transformación personal era testimonio viviente del poder de la recuperación y el crecimiento. Ya no era la niña asustada de hace un año. Se había convertido en una líder natural entre sus compañeros, especialmente cuando se trataba de ayudar a otros niños a superar sus miedos. «Los niños son los verdaderos héroes de esta historia», comenzó Macarena su presentación. «Nos han enseñado que la resiliencia no es solo sobre sobrevivir a las dificultades, sino sobre transformarlas en oportunidades de crecimiento». En la primera fila, Ainara observaba con orgullo cómo Lucía subía al escenario para compartir su experiencia. Su hija, vestida con el nuevo uniforme del colegio, diseñado por los propios estudiantes con colores brillantes y alegres, hablaba con una confianza que conmovió a toda la audiencia. «En nuestro colegio aprendimos que nuestras voces importan», explicó Lucía, «que podemos ser fuertes y vulnerables al mismo tiempo y que está bien pedir ayuda cuando la necesitamos». La doctora Mendoza presentó los resultados de su investigación sobre el proceso de recuperación. Los niveles de ansiedad habían disminuido significativamente, el rendimiento académico había mejorado y, lo más importante, los estudiantes mostraban niveles extraordinarios de empatía y apoyo mutuo. Durante el almuerzo, educadores de diferentes países se acercaron a Ainara y Macarena, ansiosos por aprender más sobre cómo implementar programas similares en sus propias instituciones.
El modelo del San Rafael, como lo llamaban ahora, se centraba en 3 pilares fundamentales: transparencia absoluta, participación comunitaria y empoderamiento estudiantil. Lo más valioso que hemos aprendido, explicó Ainara a un grupo de educadores portugueses, es que la verdadera educación no puede separarse del bienestar emocional. Cada niño necesita sentirse seguro y valorado para poder aprender y crecer. La hermana Mercedes, que también asistía al Congreso, compartió cómo el colegio había implementado nuevos protocolos de seguridad sin crear un ambiente de miedo. Las puertas de las aulas ahora tenían ventanas transparentes. Las actividades extracurriculares eran supervisadas por múltiples adultos y los estudiantes tenían canales claros para expresar sus preocupaciones. Pero más allá de los protocolos, enfatizó la hermana Mercedes, lo que realmente ha marcado la diferencia es el cambio en la cultura escolar. Hemos creado un ambiente donde el diálogo abierto y la confianza son la norma, no la excepción. Durante una sesión de preguntas y respuestas, una educadora de Barcelona preguntó sobre el papel de los padres en el proceso de recuperación. Fue entonces cuando Diego, el hijo de Macarena, compartió cómo el grupo de apoyo familiar se había convertido en un pilar fundamental de la comunidad. Mis padres y los de mis amigos crearon un espacio donde podíamos hablar sobre cualquier cosa, explicó Diego. Aprendimos que ser fuerte no significa guardar secretos, sino compartir nuestros sentimientos con personas en las que confiamos. Al final del día, mientras los participantes del Congreso intercambiaban contactos y planificaban futuras colaboraciones, Lucía se acercó a su madre con una idea. «Mamá, ¿podemos crear un grupo de estudiantes mentores para ayudar a los niños nuevos a sentirse seguros en el colegio?» La propuesta de Lucía reflejaba perfectamente cómo el trauma se había transformado en acción positiva. El círculo de sanación se expandía, con cada persona tocada por la experiencia convirtiéndose en agente de cambio para otros. En el viaje de regreso a casa, mientras el sol se ponía sobre Madrid, Ainara reflexionaba sobre cómo un año podía cambiarlo todo. El miedo que una vez había dominado sus vidas se había transformado en una fuerza impulsora de cambio positivo, no solo para su comunidad, sino para muchas otras que apenas comenzaban su propio viaje de transformación tú a. Y el dolor en una fuerza que inspira y eleva a otros. El otoño había regresado a Madrid, marcando un año completo desde los acontecimientos que habían transformado la vida en el Colegio San Rafael. Las hojas doradas cubrían las calles de Chamberí, mientras Ainara caminaba hacia el auditorio de la Universidad Complutense, donde se celebraría un congreso internacional sobre educación y bienestar emocional infantil. El programa desarrollado en San Rafael se había convertido en un modelo de referencia para instituciones educativas en toda España y más allá de sus fronteras. Macarena, quien ahora coordinaba el programa de bienestar estudiantil, había sido invitada como ponente principal del Congreso. Es sorprendente cómo algo que comenzó como una respuesta a una crisis se ha convertido en un movimiento de transformación educativa, reflexionó Macarena mientras preparaba su presentación. El auditorio se llenaba gradualmente de educadores, psicólogos y administradores escolares de diversos países. Lucía, que ahora tenía 9 años, se había ofrecido voluntaria para participar en la presentación. Su transformación personal era testimonio viviente del poder de la recuperación y el crecimiento. Ya no era la niña asustada de hace un año. Se había convertido en una líder natural entre sus compañeros, especialmente cuando se trataba de ayudar a otros niños a superar sus miedos. Los niños son los verdaderos héroes de esta historia, comenzó Macarena su presentación. Nos han enseñado que la resiliencia no es solo sobre sobrevivir a las dificultades, sino sobre transformarlas en oportunidades de crecimiento. En la primera fila, Ainara observaba con orgullo cómo Lucía subía al escenario para compartir su experiencia. Su hija, vestida con el nuevo uniforme del colegio, diseñado por los propios estudiantes con colores brillantes y alegres, hablaba con una confianza que conmovió a toda la audiencia. En nuestro colegio aprendimos que nuestras voces importan, explicó Lucía, que podemos ser fuertes y vulnerables al mismo tiempo y que está bien pedir ayuda cuando la necesitamos. La doctora Mendoza,
presentó los resultados de su investigación sobre el proceso de recuperación. Los niveles de ansiedad habían disminuido significativamente, el rendimiento académico había mejorado y, lo más importante, los estudiantes mostraban niveles extraordinarios de empatía y apoyo mutuo. Durante el almuerzo, educadores de diferentes países se acercaron a Ainara y Macarena, ansiosos por aprender más sobre cómo implementar programas similares en sus propias instituciones. El modelo del San Rafael, como lo llamaban ahora, se centraba en 3 pilares fundamentales: transparencia absoluta, participación comunitaria y empoderamiento estudiantil. Lo más valioso que hemos aprendido, explicó Ainara a un grupo de educadores portugueses, es que la verdadera educación no puede separarse del bienestar emocional. Cada niño necesita sentirse seguro y valorado para poder aprender y crecer. La hermana Mercedes, que también asistía al congreso, compartió cómo el colegio había implementado nuevos protocolos de seguridad sin crear un ambiente de miedo. Las puertas de las aulas ahora tenían ventanas transparentes. Las actividades extracurriculares eran supervisadas por múltiples adultos y los estudiantes tenían canales claros para expresar sus preocupaciones. Pero más allá de los protocolos, enfatizó la hermana Mercedes, lo que realmente ha marcado la diferencia es el cambio en la cultura escolar. Hemos creado un ambiente donde el diálogo abierto y la confianza son la norma, no la excepción. Durante una sesión de preguntas y respuestas, una educadora de Barcelona preguntó sobre el papel de los padres en el proceso de recuperación. Fue entonces cuando Diego, el hijo de Macarena, compartió cómo el grupo de apoyo familiar se había convertido en un pilar fundamental de la comunidad. Mis padres y los de mis amigos crearon un espacio donde podíamos hablar sobre cualquier cosa, explicó Diego. Aprendimos que ser fuerte no significa guardar secretos, sino compartir nuestros sentimientos con personas en las que confiamos. Al final del día, mientras los participantes del Congreso intercambiaban contactos y planificaban futuras colaboraciones, Lucía se acercó a su madre con una idea. «Mamá, ¿podemos crear un grupo de estudiantes mentores para ayudar a los niños nuevos a sentirse seguros en el colegio?» La propuesta de Lucía reflejaba perfectamente cómo el trauma se había transformado en acción positiva. El círculo de sanación se expandía, con cada persona tocada por la experiencia convirtiéndose en agente de cambio para otros. En el viaje de regreso a casa, mientras el sol se ponía sobre Madrid, Ainara reflexionaba sobre cómo un año podía cambiarlo todo. El miedo que una vez había dominado sus vidas se había transformado en una fuerza impulsora de cambio positivo, no solo para su comunidad, sino para muchas otras que apenas comenzaban su propio viaje de transformación. En una luminosa mañana de primavera, 2 años después de los acontecimientos que habían cambiado sus vidas, Ainara contemplaba el patio del Colegio San Rafael desde su sala de profesores renovada. El lugar que una vez había sido escenario de oscuros secretos, ahora rebosaba de vida y color. Los muros, antes austeros, estaban cubiertos de murales creados por los estudiantes, cada uno contando una historia de esperanza y renovación. El colegio se preparaba para una ocasión especial, la inauguración del Centro de Bienestar Infantil San Rafael, un espacio dedicado a la investigación y promoción del bienestar emocional en la educación. El proyecto, nacido de la colaboración entre la comunidad escolar y el arzobispado, se había convertido en realidad gracias al esfuerzo colectivo. Es como si el universo hubiera conspirado para transformar algo terrible en algo hermoso, reflexionó Macarena, mientras ultimaban los detalles para la ceremonia de inauguración. El centro ocupaba un ala completamente renovada del edificio, con espacios diseñados específicamente para terapia, arte, música y meditación. Lucía, ahora con 10 años, había sido elegida por sus compañeros para dar el discurso inaugural. La niña tímida y asustada de hace 2 años se había transformado en una joven líder que inspiraba a otros con su resiliencia y compasión. Su grupo de estudiantes mentores se había convertido en un programa modelo, replicado en otros colegios de Madrid. Los niños tienen un poder especial para sanar y ayudar a otros a sanar, comentó la doctora Mendoza, quien ahora dirigiría el nuevo centro.
Lo que hemos aprendido aquí es que la recuperación no es un destino, sino un viaje continuo que se enriquece cuando lo compartimos con otros. La ceremonia de inauguración reunió a toda la comunidad educativa, junto con representantes de instituciones educativas de toda España y Europa. El patio del colegio, decorado con flores y cintas de colores, se llenó de familias, educadores y estudiantes, todos unidos por una visión común de transformación y esperanza. Cuando Lucía subió al podio para dar su discurso, Ainara sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y emoción. Su hija, vestida con el uniforme del colegio y luciendo una sonrisa radiante, comenzó a hablar con una voz clara y segura. Hace 2 años, aprendimos que los monstruos más peligrosos no son los que se esconden bajo la cama, sino los que intentan robarnos nuestra voz y nuestra alegría. Pero también aprendimos algo más importante, que juntos somos más fuertes que cualquier miedo, que cualquier oscuridad. Las palabras de Lucía resonaron en el patio, tocando los corazones de todos los presentes. Diego, sentado junto a su madre, sonreía mientras filmaba el discurso para el archivo histórico del colegio que él mismo había iniciado. Este nuevo centro, continuó Lucía, no es solo un edificio, es un símbolo de cómo el amor y la verdad pueden transformar el miedo en esperanza. Es un lugar donde todos los niños podrán encontrar su voz, donde aprenderán que sus sentimientos son importantes y que nunca están solos. Después del discurso, mientras los asistentes recorrían las nuevas instalaciones, Ainara encontró un momento para estar a solas con su hija en el jardín del centro. El espacio había sido diseñado como un lugar de paz y reflexión, con un pequeño estanque y plantas aromáticas que llenaban el aire de fragancias suaves. «¿Sabes, mamá?», dijo Lucía, sentada junto al estanque. «A veces pienso en el padre Ignacio y el hermano Rodrigo, no con miedo, sino con esperanza de que donde estén, hayan aprendido que el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en ayudarlos a ser libres». Ainara abrazó a su hija, conmovida por la sabiduría y compasión que mostraban sus palabras. El proceso de sanación las había transformado a ambas de maneras que nunca hubieran imaginado. El día concluyó con una celebración comunitaria en el patio del colegio. Familias compartían comida y risas. Los niños jugaban libremente y el aire estaba lleno de música y alegría. El coro del colegio, en el que Lucía ahora era solista, ofreció una presentación especial de una canción compuesta por los propios estudiantes, titulada Voces Libres. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, Ainara observaba la escena con el corazón lleno de gratitud. El Colegio San Rafael se había transformado en un faro de esperanza, un testimonio viviente de cómo el amor, la verdad y la comunidad podían vencer las formas más oscuras de manipulación y control. El verdadero milagro, pensó Ainara mientras veía a Lucía reír con sus amigos, no es solo haber sobrevivido a la oscuridad, sino haber aprendido a crear luz para otros. La noche cayó suavemente sobre Madrid, pero en el Colegio San Rafael, las luces de la esperanza y la renovación brillaban más fuertemente que nunca. Era el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para Ainara y Lucía, sino para toda una comunidad que había aprendido que el poder más grande reside en el amor, la verdad y la capacidad de transformar el dolor en propósito.